La Biblioteca Luis Ángel Arango y la Red de Bibliotecas del Banco de la República les agradecen por su presencia en la lectura de la conferencia Rizomático y Fractal, El Caribe, de Gabriel García Márquez, desarrollada por quien es el director actual de nuestra Red de Bibliotecas, Alberto Abello Vives. Esta conferencia se desarrolla en el marco de la celebración de los 50 años de 100 años de soledad, esos queridos 50 de 100, con los que nos hemos tomado algunos espacios de la biblioteca y que los invitamos a visitar. Para los que entraron el día de hoy por la principal, vieron ya la primera intervención, que son las portadas en diferentes idiomas de 100 años de soledad. Alberto Abello Vives es uno de los expertos más destacados en Colombia en los temas del Caribe y un gran conocedor de la vida y obra de García Márquez. Es el impulsor de iniciativas tan importantes como la Cátedra del Caribe, una serie de conferencias alrededor de los temas vitales de esta región, la Expedición Padilla, que rescató la memoria del almirante José Prudencio Padilla, la recuperación de la Casa García Márquez en Aracataca y el Laboratorio de Investigación en Desarrollo y Cultura de la Universidad Tecnológica de Bolívar. En 2015 publicó La Isla Encallada, una recopilación de ensayos sobre el Caribe colombiano. Alberto Abello es economista egresado de la Universidad Externado de Colombia, con maestría en estudios del Caribe por la Universidad Nacional de Colombia, posgrado sobre métodos y técnicas de investigación aplicadas a las ciencias sociales de la Universidad de Cartagena y especialización en formulación y evaluación de proyectos por la Universidad del Norte. Desde el 17 de abril del presente año ejerce como director de la Red de Bibliotecas del Banco de la República. Muchas gracias, Alberto, por acompañarnos. Gracias, Sergio. Y gracias a todos ustedes por estar aquí. Realmente me siento muy grato de estar con ustedes, me siento muy bien acompañado en esta sesión. Para comenzar, quiero leer a manera de epígrafe un pequeño párrafo que hace parte del perfil que escribió el genial John Lee Anderson sobre Gabriel García Márquez hace algunos años. Y comienza con unas comillas, porque pone a hablar a una persona que después explicará quién es. Entonces comienzo con esas comillas que están dentro del texto de John Lee Anderson. Recuerde, me dijo una dama bogotana con evidentes muestras de afecto por el escritor. Gabo salió de un pueblucho de mierda de la costa y fácilmente hubiera podido terminar como esos muchachos que venden gafas de sol en la playa. Cierro las comillas, la cierra John Lee Anderson y escribe Anderson. No pienso que la intención del comentario fuese mala, pero sí es el tipo de observación condescendiente que los bogotanos siempre han hecho en relación con la gente de la costa del Caribe. Hasta aquí, John Lee Anderson. Como se sabe, a sus 40 años de edad le fue publicada a Gabriel García Márquez 100 años de soledad por la editorial sudamericana en Buenos Aires en 1967. Por estos días, hace 50 años, la novela que lo va a consagrar como escritor y que llevaba en su cabeza desde muy joven, al parecer desde los tiempos que llegó a Cartagena de Indias luego del Bogotazo en 1948. Ya se hablaba de que tenía una novela, que estaba escribiendo una novela que quiso llamar La Casa. Todo eso toma cuerpo posteriormente, al parecer en 100 años de soledad. Cuando salió a la luz la historia de una familia mestiza de origen guajiro, la Buendía y Guarán, que habitó en un lugar del Caribe colombiano, al sur de Riohacha y la Sierra Nevada de Santa Marta, en las cercanías de la Ciénaga Grande, cuya historia, según la narración, había sido escrita con lujo de detalles por un gitano en sánscrito 100 años antes, una historia de guerras, traiciones, crímenes, ambiciones, corrupción, engaños, trampas, nada mágicas. Una historia de la antisolidaridad, de cada uno tirando por su lado para no llegar a ninguna parte, como diría el mismo autor. Lo dijo Gabo, dijo así: pienso que los críticos que me han acertado son los que han llegado a la conclusión de que todo el desastre de Macondo, que es también un desastre telúrico, viene de esa falta de solidaridad, la soledad de cada uno tirando por su cuenta.
Una historia que cuando salió, el mundo se preguntó por la fuente de la imaginación del escritor, por la existencia de un territorio caribe en un país más conocido hasta ese entonces como latinoamericano, por una historia común con Latinoamérica, o andino por su geografía predominante. Y esa pregunta aparece debido a que en los imaginarios simbólicos requeridos en la conformación de la nación colombiana y en la consolidación de su unidad, himnos, banderas, fechas, lengua, religión, culturas, la idea de la región norte en un país de regiones fue construida alrededor del concepto de costa atlántica, o simplemente la costa, cuando tenemos un país de dos costas. Gustavo Bell Lemus ha explicado con suficiencia este asunto y sus implicaciones en la identidad regional al no reconocerse como región caribe. Debo decir que lo que ocurrió en Colombia pasó también en las costas centroamericanas. Hasta hace poco la nicaragüense se llamaba Costa Atlántica, ahora se llaman regiones autónomas del Caribe, y también en Costa Rica y demás. Es un fenómeno latinoamericano el desconocimiento de la pertenencia al Caribe. Pero no solo fue asunto de un nombre. Mientras el Caribe fue invisibilizado ante la exaltación de un mundo atlántico y lejano, sus expresiones culturales fueron identificadas con la barbarie, como un tropiezo a las fuerzas civilizatorias, y esas ideas no solo estuvieron presentes en el discurso oficial de Colombia durante el siglo XX, sino que tomaron cuerpo en políticas culturales y educativas, y calaron mucho entre los colombianos. El antropólogo Carl Henrik Langebeck, en su artículo Pasado indígena en la costa caribe, interpretación en 5 actos, publicado en el libro El Caribe en la nación colombiana, sostiene cómo la cultura de la región caribe colombiana ha sido vista y asumida como inferior frente a otras por cronistas y conquistadores, religiosos, líderes de la independencia, viajeros, élites criollas, intelectuales y gobernantes, desde la aparición de la idea del Nuevo Mundo frente al Viejo Mundo hasta el siglo XX. Las élites criollas no solo desarrollaron la idea de una civilización posible en los Andes, sino que explícitamente opusieron esa posibilidad a la costa, dice Langebeck. En el ensayo El regionalismo político en el Caribe colombiano, Eduardo Posada Carbó comenta el tratamiento que se le da al porro, un género musical en ascenso, en 2 cartas dirigidas a la revista Semana, firmadas por Fabio Londoño Cárdenas desde Medellín en diciembre de 1947. Londoño condena al porro en la primera comunicación como expresión del, comillas, salvajismo y brutalidad de los costeños y caribes, pueblos salvajes y estancados, cierro comillas, mientras en la segunda correspondencia confirmaba, comillas, estos aires imitan muy bien la bullaranga que hacen en el monte una manada de micos o demás animales salvajes, cierro comillas. En 1927 había sido publicado El factor étnico de Luis López de Mesa, destacado intelectual antioqueño y figura política nacional en la mitad del siglo XX. En esta obra toma cuerpo y se expresa con claridad la idea de las culturas africanas e indígenas como inferiores y lesivas para la civilización y la riqueza nacional. Veamos el siguiente parte de la obra mencionada. Comillas. Comarcas hay como las ollas deletéreas del Cauca y del Atrato, parte de las costas del Atlántico y del Pacífico y núcleos más o menos grandes en otras regiones, orillas del Magdalena, por ejemplo, cuya población africana está tan descaecida fisiológica y espiritualmente que no podemos mezclarla con el resto de la población sin hacer sufrir al conjunto de la nación muchos pasos hacia atrás y aún perturbarla para siempre, porque aquellos núcleos de raza heridos de muerte en su mayor parte por la tuberculosis, el paludismo, las bubas, la anemia tropical y algunos otros males de menor importancia, pero igualmente generalizados, son todavía muy numerosos para ser absorbidos impunemente por el resto de la población, ya de suyo ampliamente mestizada con el elemento africano o aborigen. La mezcla del indígena de la cordillera oriental con ese elemento africano y aún con los mulatos que de él deriven sería un error fatal para el espíritu y la riqueza del país. Se sumarían en lugar de eliminarse.
los vicios y defectos de las dos razas y tendríamos un sambo astuto e indolente, ambicioso y sensual, hipócrita y vanidoso a la vez, amén de ignorante y enfermizo. Esta mezcla de sangres empobrecidas y de culturas inferiores determina productos inadaptables, perturbados, nerviosos, débiles mentales, viciados de locura, de epilepsia, de delito, que llenan los asilos y las cárceles cuando se ponen en contacto con la civilización. El reconocimiento del Caribe como una región de Colombia y de esta nación como parte integrante del llamado Gran Caribe no ha sido fácil cuando hay abundancia de comentarios similares a los anteriores a lo largo de la historia colombiana. Todavía, cada día encontramos innumerables representaciones estereotípicas del mundo caribe en los medios de comunicación. Basta ver las telenovelas. Reconocer, comprender y visibilizar el Caribe en Colombia ha sido un proceso lleno de altibajos que ha pasado por distintos momentos. Un momento inicial de gran resonancia fue la publicación en 1945 de la biografía del Caribe de Germán Arciniegas. La biografía fue un hecho editorial importantísimo en Colombia y uno de los libros colombianos más leídos en el exterior. Todavía nos preguntan por la biografía del Caribe en el exterior. El Caribe de Arciniegas está conformado por un grupo de islas mayores y menores que tienen al frente la tierra firme. Es un Caribe antillano. De ahí las pocas menciones a esa costa colombiana, que en los tiempos de Arciniegas ya era llamada costa atlántica, salvo la descripción rápida de algunos momentos memorables, entre ellos el recorrido de Rodrigo Bastidas frente al litoral y el arribo de los conquistadores al Darién y al Golfo de Urabá. La llegada de Simón Bolívar a Cartagena de Indias durante el periodo de la independencia de 1812, que el otro día oímos aquí a nuestra amiga Adelaida Zurdiza hablar de ello, y la posterior independencia de Panamá en 1903. Mientras en el interior del país faltaba comprensión sobre cómo era esa región al norte de Colombia, desde el Caribe colombiano, su población, fueran estos indígenas, guajiros, trabajadores del banano y de la caña, escritores, músicos, artistas, deportistas o empresarios, miró y se relacionó a través de la historia con el área del Caribe. Las referencias que Gabriel García Márquez, quien publica 100 años de soledad 22 años después de la biografía de Arciniegas, hace de Juan Bosch, a quien considera su maestro en asuntos del Caribe y de su obra monumental, como la llama, es una de esas conexiones. En efecto, García Márquez y Bosch se encontraron a finales de los años 50 en un curso que sobre el cuento dictó el intelectual dominicano en Caracas. García Márquez, cuando habla del Caribe, reconoce a un dominicano, no reconoce a Germán Arciniegas y prácticamente creo que nunca hizo referencia a la biografía del Caribe. Pero, ¿qué es lo que el mundo lee en 100 años que lo lleva a hacerse esa pregunta? Frente a la subvaloración del patrimonio intangible de los habitantes de nuestro Caribe, de sus lenguas, mitos, leyendas, cosmovisiones, culinarias, formas de ser, de vivir, de vestirse, de pensar distintas a los estándares culturales promulgados desde el centro andino y frente a la distancia tomada por la nación ante el mundo antillano, emerge 100 años de soledad que rinde informe de un país no homogéneo y de una región cultural particular, diferente y diferenciada del mundo cachaco. En las primeras páginas de 100 años de soledad, García Márquez ubica a los lectores en la geografía y la historia del Caribe colombiano. Veamos, aquí en esta conferencia no voy a hablar mucho yo, va a hablar García Márquez a través de sus obras. José Arcadio ignoraba por completo la geografía de la región. Sabía que hacia el oriente estaba la sierra impenetrable y al otro lado de la sierra la antigua ciudad de Riohacha, donde en épocas pasadas, según le había contado el primer Aureliano Buendía, su abuelo, Sir Francis Drake se daba al deporte de cazar caimanes a cañonazos que luego hacía remendar y rellenar de paja para llevárselos a la reina Isabel. En su juventud, él y sus hombres, con mujeres, niños y animales y toda clase de enseres domésticos, atravesaron la sierra buscando una salida al mar, y al cabo de 26 meses desistieron de la empresa y fundaron a Macondo para no tener que emprender el camino de regreso.
Más adelantico dice, cuando el pirata Francis Drake asaltó a Riohacha en el siglo XVI, la bisabuela de Úrsula Iguarán se asustó tanto con el toque de rebato y el estampido de los cañones que perdió el control de los nervios y se sentó en el fogón encendido. También Manaure, Tucurinca, el Valle de Upar, el Cabo de la Vela, Urumita, Villanueva, Guacamayal, la zona bananera, son lugares del Caribe colombiano que el escritor de Aracataca menciona y que nos ayudan a imaginar la geografía del mundo narrado en 100 años de soledad. La contraposición entre las costumbres y los intereses del Caribe y el país andino, Gabo la narra con la llegada y posterior residencia de Fernanda del Carpio en Macondo. Nacida a 1000 kilómetros de Macondo, llegó a este poblado en medio de su carnaval, rodeada de forasteros disfrazados de beduinos que escondían entre sus chilabas fusiles que descargaron contra la muchedumbre. No solo hizo parte de un episodio del conflicto entre federalistas y gobiernistas centralistas, sino que su presencia puso en evidencia notables diferencias culturales. La diatriba de una indignada Fernanda del Carpio contra su marido y su familia y el posterior comentario de José Arcadio II sobre ella explican en cierta forma las desavenencias entre la región y la nación que fuera un rasgo característico del siglo XX. José Arcadio II dijo que la perdición de una familia había sido abrirle las puertas a una cachaca. Imagínese, una cachaca mandona, válgame Dios, una cachaca hija de la mala saliva, de la misma índole de los cachacos que mandó el gobierno a matar trabajadores. Y el Caribe era el mundo de cercanías en toda la narración. Cuando Aureliano conoció en la tienda de Catarino a la que transporta personajes de la cueva cartagenera de 1948, que conoció Gabo en su periodo de 1948 a 1951, a Francisco el Hombre, este portaba un acordeón regalado por Sir Walter Raleigh en la Guayana. Por su parte, José Arcadio, deambulando por el mundo, le escribía a su madre que había visto el fantasma de la nave corsaria de Victor Hughes, que había perdido el rumbo de la isla francesa de Guadalupe. Al conocer a Aureliano Buendía, de rostro cuarteado por la sal del Caribe, como lo identificaba, y que militaba en el federalismo que triunfaba en las repúblicas del área caribeña, sus hombres lo reconocieron como la máxima autoridad de las fuerzas revolucionarias del litoral. Derrotado en la primera confrontación federalista, Aureliano, vestido de cura, escapó a Curazao, de donde regresó a Riohacha en una embarcación de contrabandistas. Cuando abandonó Macondo, luego de muchos años, Úrsula recibió la primera carta desde Santiago de Cuba. Recién publicada 100 años de soledad, García Márquez le confiesa a Vargas Llosa la fuente de su inspiración. Dice, regresé y me senté a escribir 100 años de soledad. Desde el primer momento me di cuenta que había vencido el gran obstáculo que era el tono. El tono era exactamente eso, contarlo como lo contaba mi abuela, sin asombrarme yo mismo de las cosas que sucedían. Ver con absoluta naturalidad las cosas más extraordinarias que es como es la realidad en el Caribe. Porque en este continente de la América Latina hay un país que no es de tierra, sino de agua, que es el Caribe. En Colombia, tú te encuentras que un hombre de Barranquilla o de Cartagena se parece más a un hombre de Puerto Rico o de Venezuela y que a un hombre del interior de Bogotá. En Venezuela sucede lo mismo. Los venezolanos de la costa se parecen más a los cubanos que a los venezolanos del interior. Entonces me di cuenta de que esa realidad del Caribe era la realidad que a mí me había interesado siempre porque era la realidad. Quería escribir una novela donde todo sucediera y ese mundo donde todo sucede es el Caribe. No hay un solo episodio de 100 años de soledad, por fantástico, extravagante y raro e inverosímil, que parezca que no tenga un origen en la realidad de algo que vi, de algo que me sucedió, de algo que me contaron.
Y lo que hice fue empezar a sacar de los recuerdos de ese baúl de cosas viejas que es la infancia de un hombre en el Caribe, todas las leyendas, supersticiones. Además empecé a darme cuenta que la realidad pues no es solamente la historia importante, ni son los acontecimientos que lo afectan a uno realmente, sino es también la subjetividad, son también las supersticiones, son los miedos, son las creencias, las alegrías, todas esas cosas. Y el libro fue saliendo con una absoluta naturalidad que no me costó absolutamente ningún trabajo escribirlo. Creo que solamente él se lo cree. Año más tarde le dijo a Gustavo Tatis, no hay nada de lo que haya escrito que no esté en la realidad. Lo que hago es transmutar poéticamente la realidad. Mucha gente dice que tengo una gran imaginación, pero para los que viven en estos pueblos del Caribe, saben que esa imaginación es la verdad de esa realidad. Un chofer me dijo un día, Gabo, ¿cómo se le ocurrió escribir 100 años de soledad sin haber hablado conmigo? Yo tengo mejores historias que esa, le dijo el chofer. Aquí en la casa, dice Gabo, saben los nombres reales de mis personajes. Yo no hablo, sino de los imaginarios. A lo largo de su vida, cada vez que la ocasión lo permite, García Márquez insiste en lo anterior. El Caribe es el mundo de donde proviene, el que entiende, donde mejor se siente, el que narra en sus obras. Y cuando se refiere al Caribe, se refiere a la región supranacional del Caribe, no exclusivamente al Caribe colombiano. Dice Gabo, lo conozco país por país, isla por isla. Algún día Mercedes me dijo que no todas. Y tal vez de allí provenga mi frustración de que nunca se me ha ocurrido nada ni he podido hacer nada que sea más asombroso que la realidad. Lo más lejos que he podido llegar, repite, es a transponerla con recursos poéticos, pero no hay una sola línea en ninguno de mis libros que no tenga su origen en un hecho real. Cuando llego al Caribe, y eso le pasa a las personas nacidas en esa región, todo mi organismo empieza a funcionar de otra manera y mejor, como si lo hubiera puesto otra vez en su medio ecológico, del cual lo saco con frecuencia. Me voy a Bogotá o a México, que están a 2000 y tantos metros de altura, o me voy a Europa, que culturalmente es otra cosa por completo. Y cuando vuelvo aquí, todo comienza a funcionarme bien y empiezo a pensar mejor. No he escrito un solo libro que no tenga sus raíces, al menos en el Caribe. ¿Por qué? Porque no sé ver otro mundo. Donde quiera que estoy, cualquier cosa que veo, cualquier experiencia que tengo, no la comprendo si no la relaciono con el Caribe y con mis orígenes caribeños. Hasta aquí, Gabo. Pero si en 100 años de soledad el mar es apenas un referente, un accidente geográfico, es en el otoño del Patriarca, donde encontramos desplegado por el autor el ámbito geográfico del Caribe, del Gran Caribe, como amplio escenario de ese mundo que gira alrededor del hijo de Bendición Alvarado, que bajó de las cumbres paramunas para gobernar a la orilla del Mar Caribe 100 años, a la manera de las largas dictaduras de Latinoamérica y el Caribe. Desde el Palacio Presidencial construido frente a la Plaza de las Armas era posible divisar, comillas, los veleros de parches remendados que fondeaban en el antiguo puerto negrero, estivados con flores de martinica y rizones de jengibre de Paramaribo. Y diría yo, también ese rosario de Antillas con las que mantiene fluido intercambio comercial y cultural. La ciudad, desde donde gobierna el tirano, era una ciudad fortificada, con una inmensa bahía donde siglos atrás habían llegado los cargazones de esclavos y contaba en sus orillas un vivo mercado público, cuya descripción se asemeja a la Cartagena de Indias que Gabo conoció muy bien a partir de 1948. De ese puerto, comillas, zarpaban cargados de marimondas y guineo verde
cargados de remesas de putas biches para los hoteles de vidrio de Curazao, para Guantánamo, padre, para Santiago de los Caballeros, que ni siquiera tiene mar para llegar, padre, para las islas más bellas y más tristes del mundo con que seguíamos soñando hasta los primeros resplandores del alba. Cierro comillas. Ya en las primeras páginas podemos apreciar el mundo del Caribe en el otoño del patriarca. El dictador Zacarías Alvarado, porque tenía el nombre de su madre, quien ha debido estudiar para burro, como dice en la obra. En diciembre, cuando el mundo del Caribe se volvía de vidrio, subía en el carricoche por las cornisas de rocas hasta la casa encaramada en la cumbre de los arrecifes y se pasaba la tarde jugando dominó con los antiguos dictadores de otros países del continente. Más adelante nos dice, en otro diciembre lejano, cuando se inauguró la casa, él había visto desde aquella terraza el reguero de islas alucinadas de las Antillas que alguien te iba mostrando con el dedo en la vitrina del mar. Había visto el volcán perfumado de la Martinica. Había visto el mercado infernal de Paramaribo. Había visto las vacas de oro macizo dormidas en la playa de Tanaguarena. El ciego visionario de La Guaira. Había visto el agosto abrasante de Trinidad. Había visto renacer los tulipanes holandeses en los tanques de gasolina de Curazao. Había visto el corral de piedras de Cartagena de Indias. Y el universo completo de las Antillas, desde Barbados, es la isla más oriental, hasta Veracruz. Y que el Golfo de México no alcanza a estar en el mapa. El dictador ordenó que a la novicia Leticia Nazareno, quien luego fuera su única y legítima esposa entre todas las mujeres con las que estuvo, comillas, los servicios de la seguridad presidencial la secuestraran del convento de Jamaica y la sacaran amordazada y con una camisa de fuerza dentro de una caja de pino con sunchos lacrados y letreros de alquitrán de frágil "Do not drop this side up" y una licencia de exportación en regla. Cierra comillas. Una vez casada, el tirano quiso convertirla a ella en la mayor heredera, así como también, comillas, a sus parientes inagotables que llegaban desde los cayos incógnitos de las Antillas sin otra fortuna que el pellejo que llevaban puesto. Cierro comillas. También, cuando muere su madre, el autor trae al lugar del suceso a viajeros pertenecientes a un mundo antillano y cercano, comillas, muchedumbres frenéticas estaban llegando en tumulto desde el semillero de islas del Caribe, cautivadas por la noticia que el alma de su madre Bendición Alvarado había obtenido de Dios la facultad de contrariar las leyes de la naturaleza. Cierro comillas. Uno de los rasgos de la cotidianidad en los ámbitos del otoñal patriarca era escuchar, comillas, el episodio diario de las novelas habladas de Santiago de Cuba, que les dejaba en el alma el sentimiento de zozobra de si todavía mañana estaremos vivos para saber cómo se arregla esta desgracia. Se trata entonces de un universo compartido, de un mundo de cercanías, de habitantes de una misma región en la que existen, yo diría que casi que de un mismo barrio, en la que existen y se construyen nexos familiares, sociales, culturales, económicos y políticos. Una región caracterizada por las migraciones, como la define la historiadora inglesa Jean Stobbs, una región de afinidades y desgracias compartidas alrededor de un mar, del mar Caribe, que el gobernante vio cuando, comillas, se lo llevaron en abril. Se lo llevaron en piezas numeradas los ingenieros náuticos del embajador Ewing para sembrarlo lejos de los huracanes en las auroras de sangre de Arizona. Se lo llevaron con todo lo que tenía dentro. Finalmente, por las limitaciones del tiempo y el espacio, terminó esta primera sección refiriéndome a uno de los cuentos incluidos en 12 cuentos peregrinos, pues aquí solo he querido hacer con esta conferencia una invitación a leer, a revisitar a García Márquez y su obra. En Buen Viaje, señor presidente, García Márquez narra la historia de Homero Rey,
presidente antillano derrocado por un golpe militar, quien llega desterrado a Ginebra en pleno verano con su mujer Lázara Davis. Comillas, llevaba el traje completo de lino blanco de las Antillas, imagínenselo Ginebra, con zapatos combinados en blanco y negro, la margarita en el ojal y la hermosa cabellera alborotada por el viento. Más adelante dice, Lázara Davis era una mulata fina de San Juan de Puerto Rico, menuda y maciza, del color del caramelo en reposo y con unos ojos de perra brava que le iban muy bien a su modo de ser. Cierra comillas. Es aquí donde García Márquez rinde tributo a su admirado poeta de la Martinica, Aimé Césaire. Gabo y Mercedes Barcha, su esposa, viajaron juntos a las Antillas francesas en busca de Césaire, pero al final no pudieron conocerlo. El poeta se encontraba lejos de allí. Es muy posible que el presidente derrotado de habla castellano se ha inspirado en su maestro, el escritor e historiador Juan Bosch, quien como presidente dominicano fue derrocado. Pero sí son claras en este cuento las líneas de solidaridad entre la intelectualidad caribe de izquierda en contra de las dictaduras. Veamos, en el cuento dice, comillas, el presidente les contó en la sobremesa que había escogido la isla de Martinica para su destierro por la amistad con el poeta Aimé Césaire, que por aquel entonces acababa de publicar su cahier de un retorno al país natal, el cuaderno de retorno al país natal, y le prestó ayuda para iniciar una nueva vida. Más adelante dice, había vivido en la Martinica todos los días del exilio sin más contacto con el exterior que las pocas noticias del periódico oficial, sosteniéndose con clases de español y latín en un liceo oficial y con las traducciones que a veces le encargaba Aimé Césaire. El poeta, más adelante también dice el poeta Aimé Césaire, le había regalado otro bastón de incrustaciones de nácar, pero había resuelto no usarlo. Pero bueno, entonces, ¿de qué Caribe habla García Márquez? Es conocida entre quienes estudian el Caribe la frase, dígame su definición del Caribe y le diré cuál es su posición política, expresada por el también depuesto presidente haitiano Leslie Manigat, quien tanto reflexionó sobre la identidad de esta enorme región supranacional. Dicha frase expresa no solo la existencia de múltiples Caribes, sino las implicaciones que trae consigo adherirse a una de esas muchas visiones. Hay Caribes de Caribes. Unos corresponden a los mapas elaborados en los centros de poder metropolitanos y coloniales que allí han intervenido. Otros a la geografía misma que separa las Antillas del continente americano. Hay también quienes diferencian el Caribe en subregiones de acuerdo con los puntos cardinales, el Caribe oriental, el occidental, el norte, etc. Y otros mapas que obedecen simplemente a clasificaciones institucionales o a determinadas estrategias políticas internacionales. El plan de Reagan para la cuenca del Caribe, no sé si se acuerdan ustedes. En muchos casos es frecuente encontrar el Caribe a la hora de organizar capítulos o secciones geográficas como un pequeño suplemento de América Latina. Mi profesor Gerard Sadner decía en clase que el problema de la delimitación y la definición del Caribe aparecen como rito inicial entre todos los que indagan por esta región. Y esto ocurre porque encontrar una definición del Caribe única, unificadora, ha sido muy difícil. Todavía la idea del Caribe parece que está en construcción. Y es que el primer criterio al que se accede para dar respuesta a la pregunta de qué es el Caribe es, por obvias razones, la geografía. Se piensa inmediatamente en la ubicación del Caribe como mar, como accidente geográfico y se marca su área en el Trópico de Cáncer, pero la utilización de una visión estática de la geografía constriñe a llamar Caribe al conjunto de territorios insulares y continentales cuyas costas son bañadas por el Mar Caribe. Entonces estaríamos hablando de esta pequeña cuenca, no tan pequeña, cuenca bañada por ese mar semicerrado. Pero esto excluye a otros territorios que ancestralmente han estado vinculados a las dinámicas sociales, económicas y políticas de esta área del planeta, como son los casos de El Salvador. Por aquí está, bueno, El Salvador es un país que está en el Pacífico, no tiene costa en el Caribe. Bahamas, Guyana, Surinam y Guayana Francesa, en los que durante el
poblamiento precolombino, el descubrimiento, la conquista y la colonización de sus territorios fueron ensartados como cuentas de un mismo collar con el resto de territorios del Caribe. La historia de estos territorios no puede desligarse del Caribe, así sus playas no sean besadas por el mar del mismo nombre o se encuentren por fuera de ese mar semicerrado. Así se es del Caribe sin estar en él, como esa ciudad caribe de Panamá en el Pacífico, o Veracruz en la costa del Golfo de México, conectada desde la ruta de los galeones con La Habana, Portobelo y Cartagena, y por la ruta del Danzón y el Bolero con Cuba. ¿Pertenece o no el Golfo de México al Caribe? ¿Es ese otro accidente geográfico diferenciado del mar semicerrado? Si lo fuese, ¿la aplicación del solo criterio geográfico acaso no traería confusión sobre los resistentes vínculos de la economía y la cultura de Veracruz en la costa mexicana con el resto del Caribe a lo largo de la historia? Pero incluida Veracruz, si se aplicasen otros criterios distintos al geográfico, invitaría también a la consideración de Nueva Orleans y por lo tanto de Estados Unidos como otras piezas integrantes del rompecabezas del Caribe. ¿Acaso Florida y la costa sobre el Golfo de México no asegurarían entonces la pertenencia de Estados Unidos al mapa del Caribe? Y esto es un asunto realmente problemático que tiene muchísima resistencia entre quienes han impulsado la conformación de la Asociación de Estados del Caribe como un bloque que hace frente a la hegemonía norteamericana en el continente. Aplicar criterios simplemente geográficos en la búsqueda de los límites del Caribe produce una visión imprecisa de la región. Es evidente que se requieren de otros cristales para lograr una mejor resolución de él, por lo que se recurre al lente de la cultura como segundo criterio a la mano. En nuestro caso, por ejemplo, en el Caribe colombiano, desde la literatura y el arte de mediados del siglo XX, en un contexto de timidez de las ciencias sociales, no se habían desarrollado mucho y no estaban indagando sobre el tema. Desde la literatura, Manuel Zapata Olivella, Héctor Rojas Erazo, Álvaro Cepeda Zamudio, García Márquez y otros irrumpieron con una exploración moderna del mundo caribe que habitaban al lado de los aportes que hacían artistas plásticos como Alejandro Obregón, Cecilia Porras, Enrique Grau, entre otros. Usaron escritos y lienzos para ilustrar el mundo al que pertenecían, mientras que las manos de los académicos y científicos apenas se estaban calentando. Para el notario sin imaginación, como un periodista llamó a Gabriel García Márquez, el Caribe, comillas, en rigor, se extiende, aquí no encontré un mapa un poco más ampliado, se extiende por el norte hasta el sur de Estados Unidos y por el sur hasta Brasil. No se piense que es un delirio expansionista, decía. No, es que el Caribe no es solo un área geográfica, como por supuesto lo creen los geógrafos, sino un área cultural muy homogénea. Yo no quiero entrar a discutir aquí en este momento ese concepto de homogeneidad de esa área cultural americana y diferente, me parece complicada hablar de homogeneidad, pero es evidente que bajo este lente se observa un Caribe más grande que el de la geografía, es decir, estamos hablando de un Caribe, según García Márquez, que incluye el nordeste brasilero y que llega por el sur y que llega hasta la Florida, hasta el norte de la Florida. Bueno, en el norte de la Florida está el último de los fuertes construido por los españoles, el fuerte de San Agustín, para proteger los galeones que cruzaban por el canal de las Bahamas para enrumbarse hacia el oriente por el océano Atlántico. Sin entrar a discutir, digo, esto creo que lo cultural amplía el espectro del Caribe. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, al lamentar la muerte de Jorge Amado, para algunos, el escritor caribe de Salvador de Bahía, como fue llamado, anotaba: siempre diré que el Caribe, más que un concepto geográfico, es un concepto cultural, un concepto de una enorme variedad y un enorme poder. Las fronteras del Caribe son móviles, están donde está el mestizaje creativo que se multiplica tanto en islas como en tierra firme. García Márquez reconoce al Caribe como una región multicultural, de múltiples raíces culturales, pero en la que aquellas provenientes de la costa occidental africana con el comercio triangular colonial y la esclavización de millones de seres la marcaron de manera particular. Dice Gabo: en el Caribe
a los elementos originales de las creencias primarias y concepciones mágicas anteriores al descubrimiento, se sumó la profusa variedad de culturas que confluyeron en los años siguientes en un sincretismo mágico cuyo interés artístico y cuya propia fecundidad son inagotables. La contribución africana fue forzosa e indignante, pero afortunada. Para García Márquez, la matriz africana ha dejado una profunda huella en el Caribe y en su Caribe particular, comillas. La costa caribe de Colombia, dice, donde yo nací, es con el Brasil la región de América Latina donde se siente más la influencia del África. En ese sentido, el viaje que hice por Angola en 1978 es una de las experiencias más fascinantes que he tenido. Yo creo que partió mi vida por la mitad. Yo esperaba encontrarme en un mundo extraño y desde el momento en que puse los pies allí, desde el momento mismo en que olí el aire, me encontré de pronto en el mundo de mi infancia. Sí, me encontré toda mi infancia, costumbres y cosas que yo había olvidado. Volví a tener inclusive las pesadillas que tenía en la niñez. En la región donde nací, hay formas culturales de raíces africanas muy distintas a las de las zonas del altiplano donde se manifestaron culturas indígenas. En el Caribe al que pertenezco se mezcló la imaginación desbordada de los esclavos africanos con la de los nativos precolombinos y luego con la fantasía de los andaluces y el culto de los gallegos por lo sobrenatural. Esa aptitud para mirar la realidad de cierta manera mágica es propia del Caribe y también del Brasil. De allí ha surgido una literatura, una música y una pintura como la de Wilfredo Lam, que son expresión estética de esta región del mundo. Cierro comillas. Y es que al escenario del Caribe, desde la llegada de los primeros pobladores provenientes de Sudamérica, no ha cesado de llegar población proveniente de los más remotos lugares del planeta. Al arco iris de manifestaciones culturales que se derivaron de la presencia simultánea en distintas condiciones sociales y económicas de grupos indígenas donde no fueron extinguidos, españoles, franceses, ingleses, holandeses y africanos provenientes, todos ellos de origen distinto y pertenecientes entre sí a etnias distintas, se han sumado a lo largo de 500 años de historia los aportes provenientes de India, China, los países árabes y europeos, negando la posibilidad de una raíz única como explicación de su cultura y por tanto de una identidad cultural en singular. En esas condiciones no existe entonces una linealidad precisa para la comprensión del Caribe. Si allí han ocurrido los más variados fenómenos culturales como extirpación, aculturación, mestizaje, hibridación, explosión, nacimiento y muerte, encuentro y desencuentro, imposición y resistencia, el Caribe se aleja cada vez más de entenderse como una raíz única en su origen y se piensa más como un complejo rizomático de múltiples filamentos enredados. Tal vez por ello no existe aún una única representación del Caribe. Pero por ese mar semicerrado no solo han entrado las culturas, la población caribeña, por razones económicas, ha estado siempre en movimiento. Los flujos poblacionales de una isla a otra, de un territorio a otro, han estado presentes también en la historia, enriqueciendo aún más ese creol de culturas y ese crisol de culturas y mostrando esa gran capacidad de adaptación de sus gentes. En la obra garciamarquiana es posible identificar a esos extranjeros provenientes del Gran Caribe, haitianos, dominicanos, curazaleños, venezolanos, jamaicanos, puertorriqueños, cubanos, entre otros. Además, de ser rizomático, ese Caribe garciamarquiano, podríamos asegurar que igualmente se trata de un Caribe fractal, es decir, un territorio fragmentado, irregular, que se repite en múltiples escalas. La condición de espacio abierto, cruce de caminos, lugar para el encuentro de culturas, territorio en movimiento que marca al Caribe, es posible encontrarla en distintas escalas si estudiamos la obra de García Márquez. Así, por ejemplo, esa condición de espacio abierto y cruce de caminos se da tanto en la zona bananera, Aracataca como parte de ella y hasta en la misma casa de los abuelos. La zona bananera, una subregión
de lo llamado Caribe colombiano, en donde se encuentra localizada Aracataca. Su pueblo natal era, según el escritor, como lo es el Caribe para quienes lo estudian, un mundo sin fronteras. En sus memorias, Vivir para contarla, Gabo anota, comillas, gracias a todos, buenos y malos, Aracataca fue desde sus orígenes un país sin fronteras. Lo vemos también en la siguiente nota que escribe al referirse a la provincia de Padilla, vecina de la zona bananera en una escala mayor, parte importante también del Caribe colombiano. Dice, la provincia tenía la autonomía de un mundo propio y una unidad cultural compacta y antigua en un cañón feraz entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Sierra de Perijá en el Caribe colombiano. Su comunicación era más fácil con el mundo que con el resto del país, pues su vida cotidiana se identificaba mejor con las Antillas por el tráfico fácil con Jamaica y Curazao y casi se confundía con la de Venezuela por una frontera de puertas abiertas que no hacía distinciones de rangos y colores. Cierra comillas. Si hay un espacio en la escala inferior, la casa, en el que se encuentran las culturas, es la cocina. Y la cocina de la casa de los abuelos en la infancia de García Márquez era el lugar de encuentro de los gustos culinarios del Caribe con los productos importados. Lo vemos también en sus memorias cuando describe, comillas, en el comisariato de la compañía bananera se vendían a precios de ocasión las manzanas de California envueltas en papel de seda, los pargos petrificados en hielo, los jamones de Galicia, las aceitunas griegas. Sin embargo, nada se comía en casa que no estuviera sazonado en el caldo de las añoranzas. La malanga para la sopa tenía que ser de Ribacha. El maíz para las arepas del desayuno debía ser de Fonseca. Los chivos eran criados con la sal de la Guajira y las tortugas y las langostas las llevaban vivas de Dibuya. Cierro comillas. Aracataca, ese pequeño caserío a 80 kilómetros del mar Caribe, mal considerado pueblucho de mierda según la dama bogotana del epígrafe de esta conferencia, antiguo asentamiento de los indómitos indígenas Chimila, irrigado por ríos de aguas heladas que descienden de la Sierra Nevada y desembocan en la Ciénaga Grande, se había convertido en municipio en 1915. Con Ciénaga, Fundación, Pueblo Viejo, Pibijay y Sitio Nuevo, hizo parte de la llamada zona bananera, donde ya en 1908 se observaba el auge muy fuerte que había comenzado desde finales del siglo XIX de la producción de la fruta que salía por el puerto de Santa Marta bajo el poderío de la United Fruit Company. La zona se abrió entonces al mundo con la introducción por parte de la compañía bananera de los sistemas de comunicación, líneas de ferrocarril, oficinas postales y telégrafo, así como el puerto de Santa Marta, fueron necesarios para la producción, el transporte y la exportación del banano. La falta de mano de obra para la expansión de la producción y la construcción de las obras de infraestructura la convirtió en receptora de inmigrantes quienes llegaron para ser parte de las cuadrillas de obreros atraídos por los mejores salarios, ya para buscar fortuna en tiendas y prostíbulos desde distintos puntos del Magdalena, la provincia de Padilla, La Guajira, el Bolívar Grande y el departamento del Atlántico, así como de otros lugares de Colombia y del exterior, árabes, venezolanos, jamaicanos, curazaleños. Llegaron con sus historias y tradiciones a cuestas, sus hábitos alimenticios y etílicos y sus músicas para enriquecer la sociedad mestiza. El mismo nacimiento de Gabo en Aracataca podría interpretarse como el encuentro entre el mundo de La Guajira, de sus abuelos maternos, y el mundo del Bolívar Grande, Sucre, hoy es municipio del departamento de Sucre, de su familia paterna. Sucre, ¿no? Este nuevo paisaje social con la compañía bananera como motor de las transformaciones lo vive en sus primeros años García Márquez en la casa de sus abuelos en Aracataca. La casa era un pequeño Caribe, siempre abierta a la llegada de los forasteros, al intercambio cultural en la que las historias, los mitos y leyendas transmitidos por abuelos, tías, indígenas y visitantes enriquecían la fantástica imaginación del niño que hacía sus primeros ensayos con la escritura en las paredes encaladas de la oficina de Papalelo, como llamaba cariñosamente a su abuelo. Lo dijo siempre, más que un hogar, la casa era un pueblo. Allí, sobre esa casa con la que dice soñaba cada día, escribía: mi recuerdo más vivo y constante es el de la casa misma de Aracataca donde vivía con mis abuelos. Todos los días de mi vida despierto con la impresión, falsa o real,
de que he soñado que estoy en esa casa. Estoy allí, sin edad y sin ningún motivo especial, como si nunca hubiera salido de esa casa vieja y enorme, donde el abuelo puso por primera vez en sus manos un voluminoso diccionario. Fue como asomarme al mundo entero por primera vez cuando recibió el diccionario de manos de su abuelo. En esa casa, repito, García Márquez adquiere en medio de la economía del banano, en la que la United Fruit Company mantenía una posición dominante, sus primeras nociones del mundo que lo rodea y de sus problemas sociales. Dice, hay una noción fundamental que creo haber aprendido solo en nuestra casona de Aracataca, la noción de las desigualdades sociales. De esta forma, resumo la hipótesis de que el Caribe que vive, piensa, explica, siente y narra García Márquez tiene las características de un Caribe rizomático y fractal, como he llamado esta conferencia. Pero estoy seguro que al mismo Gabo esto le habría parecido una necedad. Si había algo que le molestaba y a quienes cuestionaba, era a los académicos y críticos que construían raras teorías sobre su obra que, decía, las entendía muy poco y no sabía de dónde las sacaban. Por ello, para terminar, prefiero quedarme con sus propias palabras que tienen mayor veracidad, borrar la pretenciosa elaboración anterior y recordarlo cuando describía su mundo así, comillas. El calor era abrasante y el aire polvoriento e inmóvil tenía el olor del caimán dormido con que se identifica el Caribe cuando uno llega de otro mundo. O como lo escribe cuando recuerda a su amigo Juan Bosch. Mi profesor Juan Bosch, autor, entre otras muchas cosas, de una historia monumental del Caribe, dijo alguna vez en privado que nuestro mundo mágico es como esas plantas invencibles que renacen debajo del cemento hasta que lo cuartean y lo desbaratan y vuelven a florecer en el mismo sitio. O cuando describiendo a Jaime Bateman y refiriéndose también a él mismo, describe al ser Caribe. Era un Caribe típico, mucho mejor conservado que yo en su propia salsa, pero en ambos eran demasiado evidentes los dos signos congénitos que muy pocos suelen percibir en el alma Caribe. Una tristeza recóndita que no logramos ocultar por completo con nuestros aspavientos proverbiales y nuestra música ardiente, y un sistema de reservas cautelosas en las relaciones personales. No está Gabo aquí muy lejos de Héctor Rojas Erazo, su profesor de dibujo en el San José de Barranquilla, compañero de primeras escrituras periodísticas en el Universal y andanzas literarias en su paso por la fragorosa ciudad del Caribe, como llamó a Cartagena de Indias. Rojas anotó, el hombre del Caribe no es todo lo que la gente cree. El hombre del Caribe es romántico por excelencia. Es una extraña mezcla de melancolía y de goce. Y el bolero le despierta la nostalgia. Y continúa Rojas Erazo. En el Caribe se existe casi en forma de hechizo. Es lo maravilloso en estado salvaje, donde la intuición supera a la lógica. En el Caribe existe un estado de encantamiento. En ninguna otra parte como allí, lo extraordinario toma categoría de realidad. Y parece que la comunicación entre ellos, y realmente quienes los han estudiado parece que es mucha, dice García Márquez que terminó conociendo al Caribe a las mil maravillas, y que tiene que ver con esto de que lo extraordinario que decía Rojas Erazo toma categoría de realidad, comillas García Márquez. Hace muchos años, en una vereda de la costa del Caribe, conocí un curandero que se preciaba de sanar un animal a distancia si le daban la descripción precisa y el lugar en que estaba. Yo lo comprobé con estos ojos. Vi una vaca infectada cuyos gusanos se caían vivos de las úlceras mientras el curandero rezaba una oración secreta. ¿O acaso, pregunto, Gabo no lo conocía tanto cuando un día, haciendo lo mejor que cualquier necio en busca de interpretaciones de su obra,
que allí en el Caribe, comillas, se forjó un sentido de libertad sin término, una realidad sin Dios ni ley, donde cada quien sintió que le era posible hacer lo que quería sin límites de ninguna clase. Y los bandoleros amanecían convertidos en reyes, los prófugos en almirantes, las prostitutas en gobernadoras y también lo contrario. Bueno, muchas gracias. La geografía del Caribe y la cuestión cultural del Caribe en general, pues habría que agregarle una cosa específica que es la literatura del Caribe, porque hay 7 premios Nobel de literatura en el Caribe, incluyendo a Faulkner, de quien García Márquez hablaba como un mundo muy parecido al que narra él en su literatura. De ahí es donde reconocía pues por qué esa influencia evidente a primera vista de la literatura de Faulkner. Y pues otros escritores importantísimos, incluyendo a Saint John Perse, por ejemplo, que nació en Martinica y que tiene un libro de poemas sobre el Caribe, etcétera, ¿no? De Eric Walcott. Pero también tiene un Nobel de Economía, ¿no? Este escritor, Oscar Luis. Este escritor que iba a venir a la feria, el Trinitario, que no vino a la feria, sí. Sí. Asturias, García Márquez, Faulkner y Paz podría ser, ¿sí, no? Yo no veo a Paz como escritor del Caribe, pero está en México. Sí. Es que eso es muy complicado. Bueno, y para terminar, una pequeña anécdota que tiene que ver con la suya, que empezó la conferencia. En Bogotá, una señora cachaca, cuando empezó el auge de Escenas de Soledad, y todo el mundo hablaba de los buen día, ella dijo, y esos buen día, ¿quiénes son? ¿Ah? Bueno. Sí, para continuar con las anécdotas, una vez apareció un grafiti en los baños de la Universidad Nacional que decía: costeño, haz patria, mata a un cachaco. Y al otro día apareció uno a continuación que decía: dichosos los bolivianos que no tienen costeños. Entonces, esa es una rivalidad que siempre ha existido, pero que cada vez va desapareciendo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en la costa, voy cada año a Cartagena al Hey Festival y uno se siente más de allá que de acá también. A mí me parece que esa rivalidad ya está en vía de extinción. Pero sí, habría que decir que Gabriel García Márquez decía que el Caribe no terminaba en México siquiera, sino subía hasta los territorios de William Faulkner, a quien le dio las gracias en el discurso de agradecimiento por el Nobel, ¿no? Decía que había tenido mucha influencia en su escritura, pero también Juan Rulfo, ¿no? Que también, siendo México parte del Caribe, pues me parece que había que mirarlo de esa manera. Y yo creo que la conferencia estuvo muy interesante en la medida en que nos aterriza un poco acerca del origen del Caribe y cómo Gabriel García Márquez lo que hace es, como dijo alguna vez en una entrevista, yo nunca me fui de Colombia, pues si uno se pone a recorrer, dice uno, el coronel no tiene quien lo escriba, lo escribió en París, pero hace referencia a Macondo. El otoño del patriarca lo escribió en Barcelona, 100 años de soledad en México, y eso ratifica lo que él dice, y él nunca se fue de Colombia. Y hay mucha gente que lo desprecia por alguna razón, a pesar de que alguna vez dijo, uno es de donde termina su bachillerato, o sea, hace su referencia a Zipaquirá, y eso nos parece bien a los cachacos.
Entonces, yo creo que lo que hizo fue, a través de Macondo, universalizar no solamente al Caribe, sino también al interior de Colombia. Ahora, si nos regresamos a la parte económica, dicen que vale más traer una tonelada de Barranquilla a Bogotá que de Tokio a Barranquilla, ¿no? Y uno va a Barranquilla ahora y la ve floreciente, ve un puerto moderno, una ciudad pujante, una construcción cada vez más estéticamente bien hecha, lo mismo que Cartagena o Santa Marta, y eso para nosotros es satisfactorio, es una alegría más que nos dan los Caribes. ¿Qué sería de nosotros sin Lucho Bermúdez, sin Pacho Galán, sin Carlos Vives, sin Rafael Escalona? Estaríamos todavía vestidos de negro y acostándonos a las 6 de la tarde. Muy triste. Bueno, quiero felicitar a Alberto por esa maravillosa conferencia y esa lección sobre el Caribe de García Márquez que nos ha dado, pero como veo que está apuntando sobre los personajes del Caribe y está tomando su notica, yo quiero recordar a otro personaje también conocido por Gabriel García Márquez, Simón Bolívar. Y sin embargo, si uno aquí en el interior o en otras regiones de Colombia, no necesariamente el centro, piensa a Bolívar como Caribe, no lo entienden, pero más Caribe que Bolívar, difícil. Y García Márquez sí lo entendió muy bien en ese dramático y triste General en su laberinto. Estoy de acuerdo contigo, Adelaida. Yo me eduqué en Bogotá y bueno, y todos los colombianos nos educamos y en la historia patria nos enseñaron, pues la iconografía era un Bolívar en un caballo enranado y con frío, se le veía el frío por todas partes. Y García Márquez lo que nos hace es mostrarnos un hombre distinto, un hombre del Caribe. Uno se sorprende en ese redescubrimiento que nos hace García Márquez de Simón Bolívar. Y igual allí, no me quise extender más, pero igual en el General en su laberinto encontramos toda la relación de Bolívar con el Caribe, con Jamaica, sus amantes que traídas de las islas, las historias narradas en Mompox. La llegada de Mompox es absolutamente maravillosa, ¿no? Con esta mujer vestida de filigrana que no la podían cargar porque pesaba demasiado, ¿no? Era una filigrana de oro. Sí, es decir, yo creo que Gabo hace un aporte a la historia de Colombia que no hicieron los historiadores con este Simón Bolívar caribeño, y las últimas páginas de ese libro, las páginas de la muerte en la Quinta San Pedro Alejandrino son absolutamente hermosas. Yo quiero cerrar esto diciendo sí, las diferencias regionales existen en todo el mundo, los conflictos, los estereotipos, los estigmas, las discriminaciones, los chistes, los malos chistes, los perversos chistes. Creo que estaríamos hablando hoy de otra cosa, de construir más bien un proyecto de nación que nos reconozca a todos sin estigmas y sin estereotipos. Pero ese proyecto de nación tiene necesariamente que pasar por la valoración de las personas de las regiones de Colombia, las que no han sido incluidas en el proyecto nacional. No es posible que el país condene a las gentes del Caribe y de otras regiones de Colombia, yo hablo del Caribe porque es lo que conozco más, a tener un nivel socioeconómico más bajo que el resto de los colombianos. Es así. Nacer en el Caribe significa que usted está condenado a tener unos ingresos inferiores al promedio de los colombianos en por lo menos un 40%. Lo dicen múltiples estudios que, entre otras,
ha sido una de las regiones más estudiadas de Colombia en los últimos 20 años. Pero es así, si usted nace en el Caribe, es posible que no supere el 60% del ingreso promedio de los colombianos. Entonces, si se junta este tema económico con el tema de la discriminación cultural, podríamos estar encontrando, digamos, un país perverso que necesitamos transformar. Pero la transformación no solamente es desde la cultura, sino de las condiciones materiales realmente para mejorar las condiciones de vida del Pacífico, de las fronteras de Colombia, de la periferia de Colombia. Si ustedes revisan el censo el último censo 2005 del DANE, hay una pregunta patética. Hay una pregunta, es: ¿usted o alguno de sus familiares dejó de consumir uno o más alimentos durante una o más de las comidas durante uno o más días? Y ustedes buscan el mapa, porque están ilustradas todas las respuestas, y imagínense dónde ocurre más el fenómeno de los problemas alimentarios. Perfectamente, absolutamente toda la periferia de Colombia. Sí, entonces, no es solamente un tema de estigmatizaciones, es un tema de discriminaciones, sino que es un tema que yo creo que tenemos que contribuir a transformar para generar riqueza, no solamente en los lugares donde se generaron riquezas en el siglo XX. A veces anteponen en este proceso de discriminación de la región Caribe, nos enrostran siempre otras regiones de Colombia, como las regiones donde hay más empresarios, donde hay más emprendedores, donde hay más aptos para la industrialización, pero se olvidan contar otras cositas que son las razones por las cuales otros les fue mejor en la repartición de la riqueza colombiana. Se les olvida decir, por ejemplo, que hubo una zona específica de Colombia que obtuvo, por sus ventajas naturales y nada más que naturales, el oro, que sirvió para las exportaciones de finales del siglo XIX y que permitieron una gigantesca acumulación de capital que posteriormente fue reemplazada por la acumulación que generó la economía cafetera, que se dio más o menos en la misma zona y que permitió también posteriormente esa acumulación el desarrollo de un proceso de industrialización colombiana como no la tuvo ninguna otra región de Colombia. Pero no porque unos seamos bárbaros, flojos y perezosos y otros más emprendedores y empresarios. Es por circunstancias que se dieron en la geografía colombiana. Entonces, ese tipo de cosas hay que reescribirlas, reconstruir la historia de Colombia para esperar que el siglo XXI le dé mejores posibilidades a esa periferia en la que sus habitantes dejan de comer uno o más días de la semana. Muchas gracias.